Bien, el tercer ejercicio del trabajo práctico 4 es este que dice tema triangulación. Y vemos dibujado un hexágono en este caso, pero irregular. O sea, no es como el anterior que tenía sus 6 lados iguales y sus 6 ángulos interiores iguales. Este es un polígono de 6 lados. Fíjense que tienen distintas medidas y distintos ángulos interiores. Lo que vamos a practicar es el método de triangulación. El método de triangulación lo que nos permite es una figura cualquiera, en este caso este polígono irregular, pasarlo, transferirlo o relevarlo en otro lugar. Entonces, fíjense que acá está representado el lado AF, cada vértice tiene una denominación, A, B, C, D, E, F, y acá está el lado AF repetido. Por el método de triangulación lo que se hace es dividir en triángulos el polígono que quiero trasladar. Entonces, fíjense que hay un triángulo que es el AEF, el ADE, el ACD y el ABC. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo ya conozco la posición de uno de los lados, que es este, el AF, el triángulo 4 me está faltando ubicar el vértice E. Entonces, me ubico en F y tomo la distancia hasta ese vértice E. Voy a donde quiero replantear el triángulo, me ubico en F, o sea, hago el mismo paso. Voy al punto F y marco un arco de circunferencia. Ahora voy al otro vértice, al A, y tomo la distancia desde A hasta E. Me ubico sobre A ahora y trazo un arco de circunferencia. Fíjense que esos dos arcos se cruzan en este punto. Ese punto, entonces, es el vértice E. Si yo uno A con E y F con E, el triángulo 4 lo trasladé acá y tengo FE. Ahora, puedo seguir con el triángulo 3. Conozco el lado AE. Entonces, desde el vértice E, tomo la distancia al vértice D. De ahí marco y trazo un arco de circunferencia. Y marco la distancia de A hasta D. Me ubico en A. Marco un arco de circunferencia que por supuesto se van a cortar. Y este punto va a ser el vértice D. 1 E con D y 1 A con D, todo esto en trazos auxiliares, y ya tengo el triángulo 3 replanteado. Voy a tomar la distancia desde C hasta D, y fíjense que yo tomo las distancias, o sea, digo que tomo las distancias con el compás, o sea, el compás es algo muy preciso para tomar medidas sin importarnos cuál es el valor numérico, pero la precisión es, yo tomo esta medida y sé que la traslado y no me estoy equivocando, independientemente de conocer el valor. Desde D hasta C es esa distancia, desde A hasta C es esta distancia que está acá. Entonces me ubico en A, marco un arco de circunferencia, donde se cortan, tengo ahora el vértice C. Entonces este es el lado DC y este es el lado AC. Triángulo número 2. Y por último, la distancia desde C hasta B, B larga, acá, y marco un arco de circunferencia, y desde A hasta B, tengo acá, desde A hasta B, me da acá. Este punto entonces es el vértice B. 1 C con B, 1 A con B. Y entonces tengo este polígono que tengo acá, lo trasladé acá, rotado, y sé que es igual porque por el método de triangulación lo transferí habiendo dividido la figura en triángulos auxiliares. Una vez que tengo esto en auxiliar, refuerzo los lados del hexágono regular que tengo que marcar. Lo otro queda en trazos auxiliares. Y ahí queda terminado entonces el ejercicio por el método de triangulación.